Trabajaba como paramédico y llevaba solo un par de años en eso cuando ocurrió esta llamada en particular, alrededor de 6 meses después de haber comenzado. Trabajo en un pequeño pueblo, así que imagina colinas onduladas, bosques espesos y todo eso. Era bastante común que nos llamaran a alguna propiedad rural. Accidentes de ganado y de caza eran algunas de las llamadas que ya había atendido en esos 6 meses. Una de nuestras llamadas más frecuentes era por una peligrosa curva en una carretera rural, a la que llamábamos la Curva del Diablo. Cada año, al menos un puñado de personas moría en esa curva. Algunos conducían demasiado rápido, intentando tomar la curva a altas velocidades, y terminaban volcando y falleciendo. Pero incluso si ibas al límite de velocidad, podías lastimarte también. Siempre que hablaba con un policía sobre esa curva, le sugería que hablara con alguien para cambiar el límite de velocidad. Si la gente obedecía o no, ya no era cosa nuestra. Una noche, nos llamaron para ir a esa misma curva. Alguien había llamado al 911 diciendo que estaba gravemente herido y que había tenido un accidente de vuelco. Por lo que escuché, esta persona había llamado desde dentro de su coche, pero pronto se desmayó durante la llamada, lo cual no era una buena señal. Mi compañero y yo nos preparamos y nos dirigimos a la curva lo más rápido que pudimos, con las sirenas a todo volumen. Si no llegábamos lo suficientemente rápido, esta mujer podría estar muerta o en coma. Después de un viaje difícil por esas oscuras y sinuosas carreteras rurales en medio de la noche, llegamos a la curva y encontramos un sedán de color beige volcado en la zanja. Salimos con nuestro equipo, rezando, para no tener que llamar al departamento de bomberos para sacar las quijadas de la vida, que nuestro equipo de emergencia no llevaba. Cualquier cosa que prolongara este rescate empeoraría las cosas, obviamente. Inmediatamente noté que las ventanas laterales del vehículo se habían roto por la presión del accidente. Evitando el vidrio en el suelo y en la hierba, me agaché con cuidado y, usando una linterna de bolsillo, miré dentro del vehículo, pero la mujer no estaba allí. Fantástico, pensé. Esto podía significar varias cosas. Era posible que la mujer hubiera sido expulsada del coche y solo pensara que aún estaba dentro debido a una lesión en la cabeza, lo cual era bastante probable, ya que se había desmayado durante la llamada, o que hubiera salido del coche arrastrándose. De cualquier manera, no estaba allí. Informé a mi compañero, así que comenzamos a buscar en el bosque, dividiéndonos en direcciones opuestas para cubrir más terreno. Ambos llamábamos versiones de 911, pero durante un tiempo no obtuvimos respuesta. Las zanjas estaban despejadas y no parecía haber signos de arrastre o caminata, ni sangre tampoco, lo cual era bueno. No había sangre ni en el coche ni en las ventanas, como hubiera esperado. Aunque, claro, ella podría estar sangrando internamente, pero mantuve mi mente enfocada en encontrarla primero. Me dirigí de nuevo hacia el coche y comencé a buscar en el bosque de mi lado desde allí. Volví a llamar. 911. Estamos aquí para ayudar. Mientras caminaba más adentro del bosque, finalmente obtuve una respuesta. Era la voz de una mujer. Estoy aquí. Por favor, ayúdenme. Rompí a correr en dirección a la voz. Estoy viniendo hacia ti. Mientras me movía por el bosque, esperando ya encontrar a la mujer, la voz volvió a sonar desde una dirección completamente diferente, ahora a mi derecha en lugar de frente a mí. La voz venía de mucho más cerca que antes. Quizás ella se estaba moviendo, desorientada, intentando encontrarme también, pero terminaba más perdida. Por favor, quédate donde estás. Iré hacia ti. Mientras debatía si pedirle que volviera a gritar, aún era bastante nuevo en el trabajo y temía que hacerla hablar otra vez pudiera dañar su garganta o algo así. Ella volvió a llamar. Estoy aquí. Por favor, ayúdenme.
En lugar de acelerar de nuevo y dirigirme en esa dirección, me detuve primero. Sentí que una ceja se levantaba sola al darme cuenta de que su voz tenía el mismo tono e inflexión que antes. No era como si hubiera hablado, de nuevo. Era más como si hubiera reproducido lo que había dicho. Pensé que tal vez era solo la adrenalina, así que seguí yendo hacia la voz. Después de un momento, mientras me acercaba, mis pasos por el bosque fueron ahogados por un sonido fuerte que venía de delante de mí. Era un sonido pesado de arrastre, bastante húmedo y áspero. Dios, pensé. Voy a tropezar con esta pobre mujer arrastrándose por la tierra para encontrarme, desangrándose o algo así. Me preparé para presenciar algo perturbador, pero mientras continuaba, aún no encontraba a la mujer. Seguí avanzando en la dirección en la que había escuchado su voz por última vez. La dirección del sonido de arrastre también. Pero iba más despacio ahora. Si no tenía cuidado, me perdería en el bosque. Y eso solo empeoraría las cosas para todos los involucrados. Caminé un poco más y finalmente vi algo en el suelo. Tragué saliva y apunté mi linterna. Había una mujer, parecía tener unos 30 años, con cabello rubio cubierto de ramas, hojas y tierra. Estaba de espaldas y parecía inconsciente, pero respiraba. Estaba tirada en el suelo, a unos 20 metros delante de mí. Pude verla a través de la maleza y los árboles. Rompí a correr, a punto de llamar a mi compañero, para que viniera, porque la había encontrado, cuando de repente me detuve. Estoy aquí, por favor. Ayúdenme. La misma petición de ayuda se repitió, nada diferente salvo por una voz un poco más profunda que venía detrás de ella. Si eso tiene sentido. Era un sonido que me asustó tanto que estaba demasiado aterrorizado para seguir adelante. Estaba allí, mirando a esta pobre mujer inconsciente en el suelo. Podía alcanzarla, podía salvarla como se suponía que debía hacerlo, pero estaba horrorizado. Justo cuando me quedé allí, un cobarde, mirando a esta mujer necesitada, algo la arrastró más adentro del bosque, tirando de ella hasta que ya no pude escuchar el sonido de arrastre. Con eso, ella se había ido, y yo estaba demasiado asustado para hacer algo al respecto. Retrocedí en lugar de seguirla, con escalofríos recorriendo mi piel en cada parte de mi cuerpo. No podía entender lo que estaba pasando, y la parte más primitiva de mí me suplicaba que volviera a la ambulancia. Le hice caso, no tenía fuerzas para hacer otra cosa. Llámame como quieras, pero no sabes cuán asustado estaba. Las voces se detuvieron. Ella no volvió a llamar. Esa imagen de ser arrastrada con los ojos cerrados en el suelo fue lo último que vi de esa mujer. De vuelta en la ambulancia, rápidamente llamé a la policía para contarles lo sucedido. Les dije todo lo que había visto, siendo 100% honesto. Mi compañero regresó a la ambulancia también. Dijo que no la encontró, pero me vio con una expresión de ojos abiertos. Pronto llegó la policía al lugar. Tomaron mi declaración de nuevo, ahora en persona. Después de registrarla, uno de los oficiales dijo que para él sonaba como un ataque animal. Dijo que si un coyote o un oso tiene suficiente hambre y se topa con una persona medio muerta, no dejarían pasar la oportunidad. Aunque eso es horrendo, desearía que fuera tan simple como eso, porque al menos entonces habría una posibilidad de encontrarla, tal vez a tiempo antes de que fuera devorada. Pero eso no explicaba las voces que no venían de ella pero que eran su voz al mismo tiempo. Hasta el día de hoy, esa mujer sigue siendo una persona desaparecida y aún tengo un vívido recuerdo de escuchar esa última llamada de ayuda mientras veía a la mujer en el suelo, pero la voz venía desde lejos. Trabajaba como voluntario en el departamento de bomberos local. Cuando había una llamada y necesitaban otro miembro del equipo, siempre estaba listo para echar una mano.
Cada 2 fines de semana dormía en la estación de bomberos, ofreciendo mi tiempo libre en horas de guardia en caso de que algo ocurriera. Sin embargo, el pueblo en el que vivíamos era bastante tranquilo y pacífico. No muy grande, pero tampoco muy pequeño. No teníamos muchos incendios. La mayoría de las cosas a las que respondíamos eran emergencias médicas, accidentes en la carretera y falsas alarmas en una de las escuelas locales. Una noche, justo después del atardecer, recibimos una llamada informando sobre una gran columna de humo que se elevaba sobre una vieja cabaña. Mi primera suposición fue que alguien había dejado la chimenea encendida y la cabaña se había incendiado. Dejar una chimenea encendida demasiado tiempo en una cabaña de madera vieja es una receta para el desastre. Así que nos pusimos el equipo y subimos al camión de bomberos, finalmente respondiendo a una llamada que tenía que ver con un incendio. A unas pocas millas de distancia, finalmente vimos las columnas de humo nosotros mismos, elevándose por encima de los árboles. Eran plumas de humo gris oscuro que subían varios cientos de pies en el cielo y parecían bastante malas. Esperaba que, una vez que llegáramos a la entrada del camino de entrada, el lugar no sería más que cenizas. Pero cuando llegamos a la cabaña, girando entre los árboles densos y finalmente obteniendo una vista de la cabaña en sí, no había humo en absoluto, ni tampoco fuego. Al principio, no salimos del camión, ya que la cabaña parecía estar completamente intacta y no había rastro de calor o quemaduras. Inspeccionamos el edificio desde una distancia segura y revisé el cielo nuevamente, tratando de localizar las enormes cantidades de humo que habíamos visto, pero no había humo en el cielo en absoluto. La cabaña estaba perfectamente normal. Miré al jefe y simplemente me encogí de hombros, pensando, ¿qué vamos a hacer? El jefe hizo que uno de los chicos subiera a la parte superior del camión para obtener una mejor vista y tratar de encontrar cualquier rastro de humo en el cielo púrpura, pero él bajó y nos dijo que no había humo a la vista. Decidimos empacar y, antes de regresar a la estación, conducir alrededor del área para asegurarnos de que no nos habíamos perdido el lugar correcto. Incluso llamamos a la central nuevamente, para asegurarnos de que nos habían dado la información correcta. Resulta que sí, fuimos al lugar correcto. Estábamos comenzando a regresar a la estación, pensando que tal vez eran nubes bajas, o alguien quemando algo en el bosque cercano, cuando uno de los chicos nos dijo que nos detuviéramos. Señaló por la ventana y, ¡he aquí! Había una enorme columna de humo proveniente de algún lugar en dirección a la cabaña. Pensé para mis adentros que esto no tenía sentido. Dimos la vuelta y regresamos a la cabaña, observando el humo cuidadosamente para asegurarnos de que lo seguíamos al pie de la letra. Y, efectivamente, nos llevó de vuelta a la misma cabaña, y en el momento en que giramos en la curva de los árboles, el humo desapareció nuevamente, y nos encontramos, una vez más, con esa cabaña, tranquila y normal. Registré el cielo yo mismo, y no encontré ningún rastro de humo. Fue entonces cuando el jefe envió a Gregory a la puerta de la cabaña. Tal vez podríamos obtener alguna información sobre lo que estaba pasando de las personas que vivían allí o que podrían estar hospedándose en ese momento, aunque parecía poco probable, ya que no había un coche en la entrada y probablemente no había nadie en la cabaña. Cuando Gregory se acercó a la puerta y llamó una vez, cayó de espaldas, desmayado. Corrimos hacia él para asegurarnos de que estaba bien. Parecía haber perdido el conocimiento, tal vez por el calor del equipo, aunque eso no sucede muy a menudo, y Gregory era un bombero bastante experimentado. Lo arrastramos al césped, lejos de la puerta de la cabaña, y luego despertó, desorientado y tosiendo como loco. Una vez que despejó su garganta, preguntó qué estaba pasando. Le dijimos que por unos segundos se había desmayado.
Él dijo que lo único que recordaba era haber abierto la puerta de la cabaña y ver un mar de llamas y humo negro llenando sus pulmones. Pero le dijimos que no, que solo había llamado a la puerta y se había caído. Se levantó de nuevo, tosiendo una vez más como si acabara de salir de un edificio en llamas. Nos aseguramos de que Gregory estaba bien y nos fuimos otra vez. Actualizamos a la policía sobre lo que estaba pasando y miré hacia atrás. Y el humo estaba allí de nuevo, elevándose por encima y dirigiéndose directamente a la cabaña. Esta vez no volvimos. Simplemente informamos a la policía. Les dejamos saber que algo no estaba bien y que no estábamos seguros de qué hacer al respecto. La policía recibió informes de nosotros y de los vecinos de la cabaña, pero hasta el día de hoy nadie sabe qué estaba pasando. Fue realmente extraño y definitivamente la experiencia más rara que he tenido como bombero. Solía trabajar como policía en un condado rural, lleno de casas viejas y desgastadas, rodeadas de árboles y caminos de tierra. Recibíamos muchas llamadas sobre allanamientos, disputas domésticas e incluso algún que otro tiroteo. El condado tenía un problema con las drogas, y la situación se ponía bastante complicada. Tanto así que mi madre siempre intentaba convencerme de dejar el trabajo cada vez que la veía, diciendo que trabajar como policía iba a ser mi muerte y la suya. Esta es mi experiencia más loca como policía, y honestamente, cambió mi manera de ver las cosas. Era alrededor de las 7 de la noche, ya estaba oscuro. Estábamos en el estacionamiento destartalado de una vieja tienda de comestibles, en la patrulla, cuando recibimos una llamada de la central pidiéndonos que fuéramos a un tráiler en medio del campo, bien lejos. Aceptamos la llamada y manejamos unos 15 minutos hacia el bosque. Finalmente llegamos al lugar. El tráiler de doble ancho estaba en buen estado y parecía que quien vivía allí había construido su propio porche en el frente. El terreno estaba bien cuidado y había un pequeño jardín en la parte trasera, iluminado por una sola luz de un poste de teléfono al frente, junto al camino de tierra. Si no tuviera esposa y una hipoteca que pagar, ese lugar habría parecido un buen sitio para vivir. Pero estaba demasiado lejos para mi gusto. ¿Quién quiere esperar 15 minutos después de llamar a la policía? A pesar de que nuestros faros iluminaban las ventanas del tráiler, nadie salió a recibirnos. Y como la llamada era sobre una invasión en el hogar o posiblemente un ataque de animal, cuando salimos del coche tenía mi funda desabrochada, listo para sacar el arma. Mi compañero y yo nos acercamos a la puerta con cautela. Golpeamos y, después de unos momentos, un hombre de mediana edad sin camisa nos saludó con una niña pequeña, probablemente su hija, o tal vez su nieta, agarrada a su cadera y chupando un chupete. Parecía bastante asustada. Antes de las presentaciones, nos invitó apresuradamente a entrar, y mientras lo hacía, miraba hacia los lados fuera antes de cerrar la puerta. Noté que su esposa estaba apoyada en el mostrador de la cocina a nuestra derecha. Parecía estar limpiando lágrimas de su rostro con un trapo húmedo. El hombre nos invitó a sentarnos en el sofá mientras él se sentaba en un sillón reclinable y la niña se sentaba junto a él en el suelo. Se inclinó hacia adelante y comenzó a contarnos lo que estaba pasando. Tomé algunas notas en un blog. El hombre dijo que estaban viendo la televisión justo después de cenar, cuando algo enorme golpeó el lado del tráiler con mucha fuerza, haciendo que la estructura comenzara a balancearse de un lado a otro por un momento. Los tres se quedaron en silencio, y luego lo que fuera que estaba afuera golpeó el lado opuesto del tráiler. En ese momento, el hombre fue a buscar su rifle de la pared, el cual nos hizo saber que estaba en una vitrina colgante en la pared porque no quería tenerlo fuera cuando llegaran los policías. De cualquier manera, el hombre salió cautelosamente a investigar y juró que vio al hombre más alto que jamás había visto.
grande y corpulento. Lo describió como 3 veces más ancho que cualquier hombre. La criatura estaba apoyada contra el tráiler como si intentara escuchar desde afuera. El hombre no vio al dueño del tráiler afuera con su rifle, y como todavía no estaba seguro si era un hombre o algo más, disparó un tiro de advertencia hacia un montículo de tierra al lado de su propiedad. Esta persona se dio la vuelta inmediatamente enfrentando al dueño. El tipo admitió que en ese momento se dio cuenta de que no estaba enfrentando a una persona. Esta gran y corpulenta criatura corrió hacia él, admitiendo que disparar su única ronda cargada en ese momento hacia un montón de tierra fue un error. Mientras intentaba desesperadamente retroceder y cargar otra ronda, esta gran bestia corrió hacia él, prácticamente lanzándolo al suelo antes de seguir corriendo y desaparecer en el bosque. Me dejó sin aliento, dijo el tipo. No creí su historia. Le pregunté si había estado consumiendo alguna sustancia recientemente, a lo que respondió rápidamente que no, y que esa era una pregunta grosera de hacer frente a su hija. Me disculpé y luego les informé que lo máximo que podíamos hacer en ese momento era caminar alrededor de la propiedad rápidamente y podríamos quedarnos en el coche patrulla por un par de horas para vigilar. El hombre, encantado, dijo que gracias y que su familia se sentiría mucho más segura esa noche si lo hacíamos. Mi compañero y yo salimos de la casa con nuestras linternas encendidas. Dimos la vuelta al perímetro de la propiedad rápidamente, encontrándonos en el medio del otro lado antes de regresar al coche patrulla. No vi ninguna huella extraña ni rastros de alguien intentando entrar en la casa o atacarla. No había mechones de pelo ni marcas de garras ni nada que indicara un ataque de animal. Así que nos sentamos de nuevo en el coche patrulla, listos para quedarnos allí un par de horas más, a menos que nos llamaran de nuevo. Durante ese tiempo, mi compañero y yo discutimos lo que pensábamos sobre todo el asunto. Dije que no creía una palabra de eso. El tipo probablemente estaba bebiendo, si no estaba bajo el efecto de alguna otra cosa. En el mejor de los casos, podría haber sido un oso que se acercó al tráiler. Probablemente olió la cena y estaba desesperado por conseguir algo para él mismo. Mi compañero, por otro lado, dijo que les estaba dando el beneficio de la duda. Había escuchado que cosas locas podían suceder en el bosque, especialmente tan lejos. Después de todo, podría haber sido un tipo grande, algún maniático tratando de entrar, llevarse sus cosas, o incluso intentar matarlos. Suspiré, respondiendo que esperaba que no fuera el caso. Un oso salvaje sería mucho más simple de tratar que un asesino suelto. Nos quedamos en silencio por un tiempo, y yo me fui quedando cada vez más cansado por el largo día. Después de unos 45 minutos, mi compañero me sacudió para llamar mi atención. Aparentemente, me quedé dormido por un segundo, pero ahora mi compañero no hablaba claramente. Solo señalaba por la ventana y tartamudeaba. Entrecerré los ojos y vi lo que estaba señalando. Había una figura absolutamente enorme caminando entre los árboles en el bosque. Quien fuera, estaba mirando hacia el tráiler, y sus ojos ocasionalmente brillaban con un reflejo amarillo de la luz de la luna. Este tipo debía medir 8 pies de altura. No estoy bromeando. Sacudí la cabeza para despejarme, y me di cuenta de que lo que estaba viendo no podía ser solo un tipo. Las personas no son tan grandes, y esta cosa era enorme, tan grande como un par de robles fusionados. Los dos, en pánico, debatimos si salir del coche o no. Ya no pensaba que estábamos tratando con una persona. Me comuniqué con la central por radio, informándoles que probablemente deberían enviar a control de animales. Simplemente dije que teníamos un oso bastante grande por aquí. Sé que era una mentira, pero no iba a hacerme sonar loco. Observé a la criatura acechar el bosque de un lado a otro, rezando en mi mente para que no saliera de esos árboles. Eventualmente, desapareció de nuevo en el bosque, y creo que literalmente suspiré de alivio. Unos momentos después, una roca del tamaño de una cabeza golpeó la ventana de mi compañero. Ambos maldijimos, y casi se sube encima de mí.
Control de animales llegó finalmente, y me sentí lo suficientemente seguro para salir del coche. Les conté lo que vimos y que no sabíamos si todavía estaba por ahí. Hicieron bromas sobre que era Bigfoot, pero al principio no lo negamos. Se rieron hasta que vieron nuestra reacción. Volvimos con la familia dentro y les informamos que podría haber un oso grande alrededor de la propiedad. Control de animales se hizo cargo de ahí en adelante y regresamos a la estación. Después de esta experiencia, honestamente creo que Bigfoot existe. En mi mente, no hay duda de que vimos algo esa noche que no coincidía con nuestra realidad actual, algo que no era humano. Ahora soy mucho más fácil de creerle a la gente en lugar de acusarlos de estar drogados. Fui técnico en emergencias médicas cuando era más joven. Trabajé en el noroeste del Pacífico y vi todo tipo de cosas repugnantes. He sacado partes de personas de autos destrozados. He visto morir gente justo delante de mí, el brillo de sus ojos desvaneciéndose, por así decirlo. También he visto personas sobrevivir a cosas tan terribles que habrían preferido estar muertas. Pero lo más inexplicable y extraño que jamás experimenté ocurrió en la casa de una anciana en medio de unos suburbios de clase media alta. Esta mujer en particular era conocida por ser una molestia constante, haciendo la vida imposible a sus vecinos, y era famosa por hacer denuncias falsas a la policía, pero de alguna manera se las arreglaba para no ir a la cárcel. Quizás era porque necesitaba un andador para moverse de la cama a la ventana desde donde espiaba a sus vecinos y gritaba a los niños que pasaban por la acera. Incluso la policía había sido llamada antes, porque supuestamente escondió a su pobre esposo anciano, quien falleció poco tiempo después de estos eventos. Fue el esposo quien llamó al 911. Cuando llegamos, encontramos a la mujer apenas respirando en el suelo, con los ojos bien abiertos y una expresión de terror. Parecía que iba a morir en cualquier momento, como si hubiera tenido un ataque al corazón. Después de ponerle una máscara de oxígeno, dejó de respirar y comencé a hacerle RCP, pero pronto quedó claro que estaba muerta y tuvimos que declararlo. Mi compañero sacó al esposo de la habitación y fue a preparar la camilla. Yo me quedé solo en la habitación con ella. Estaba sentado en el suelo a su lado, cuando algo invisible arrancó la máscara de oxígeno de su cara. Me quedé boquiabierto y, lo juro por Dios, vi una mano inhumanamente delgada materializarse, apretar su rostro y luego tirar con fuerza. En lugar de que su cuerpo reaccionara a la fuerza, algo como una sábana blanca fue arrancada de dentro de ella antes de que tanto la mano como esa sábana desaparecieran. Fue entonces cuando me di cuenta de que yo mismo había dejado de respirar y tenía la espalda contra la pared, horrorizado y sin estar completamente seguro de lo que había visto. Esperamos a que llegara un médico forense para confirmar la muerte, pero desde ese día no pude dejar de pensar en lo que había presenciado. Estaba seguro de que había visto a la muerte llevársela.